Bueno, muchachos, les habla su colega Haider Durán y esta es otra más de nuestras clases de nivelación y clases de nuestra capacitación básica que estamos dando desde la página en agradecimiento a todos los muchachos que nos han ayudado y nos han apoyado a compartir todo ese material en este transcurso del año y han hecho parte fundamental de todo este crecimiento. Bueno, muchachos, un objetivo más de estas clases es de nivelar a todos los que han adquirido la capacitación intermedio avanzado para que puedan llegar a un buen nivel o a un mismo nivel y puedan aprovechar al máximo esta capacitación que vamos a tener ahorita a finales de noviembre. Una capacitación full diagnóstico que inicia en noviembre y la terminamos en enero va a ser muy completa, en la cual se trabajarán temas de Android, tanto de Android como tanto de iPhone y lo que es la parte de remanufactura, sí, como regalo. Recordando que todos los que adquieren nuestra capacitación tendrán su certificado y acceso a un grupo de soporte ilimitado, el cual mantenemos todo el año para estar pendiente de su progreso y en el cual no solamente estoy yo, sino que tengo un equipo de trabajo muy al pendiente de ellos. Listo, muchachos, ya no siendo más, empezamos con la clase. Y la clase que tenemos el día de hoy, o en la clase que vamos a ver el día de hoy, vamos a hablar de un componente fundamental, de un componente llamado oscilador. En mucho tiempo, pues también se le llamó cristal oscilador, ¿sí? O oscilador tipo cristal. Este componente cumple una función muy importante en lo que son los dispositivos móviles y más ahorita que las tecnologías están cambiando y han implementado otro tipo de tecnologías que debemos conocer a la hora de hacer diagnóstico. Así que es muy importante porque se nos ha enseñado el funcionamiento de uno, pero hay uno adicional, uno que se está encontrando en los equipos gama media, gama alta, que está cumpliendo cierto papel o cierto rol importante en la parte del encendido, y si no conocemos podemos cometer muchos errores a la hora de diagnosticar o querer reparar algún equipo. Listo, vamos a hablar de este componente. Un cristal oscilador, ¿cómo sería su comportamiento o su función? En la electrónica, un cristal oscilador es un dispositivo capaz de almacenar la energía de corriente continua, de corriente alterna y cambiarla a una determinada frecuencia. Esa es su función. ¿Qué es lo que hace? Es un dispositivo capaz de convertir la energía de corriente continua en corriente alterna en una determinada frecuencia. ¿Qué es lo que hace este cristal oscilador? Vamos a hacerlo más fácil. Vamos a hacer por aquí, vamos a rayar unas cositas. ¿Qué es lo que hace? Hay un flujo de corriente. Esta es una línea. Sí, esto es una línea. Entonces hay un flujo de corriente por este sector. Aquí viene. Y aquí está el cristal oscilador. ¿Qué es lo que hace? Él recibe ese flujo de corriente y lo cambia en una frecuencia. Eso es lo que hace, da una sincronización, da una señal constante, repetitiva. No va a cambiar, siempre va a ser la misma. Es como un reloj, como un tiempo. Sí, como si tuviéramos una canción y necesitáramos cierto tiempo. Siempre va a un mismo ritmo, entonces siempre va a mantener ese ritmo, ese control para que todo trabaje en orden. Cumple una función muy fundamental porque no solamente lo encontramos en el PMI, sino que el procesador también necesita sincronización, Transceiver necesita sincronización, módulo de Wi-Fi y de Bluetooth también necesitan sincronización. Entonces es algo muy importante porque revisar, que nos puede causar muchas fallas. Por ahora solamente estamos determinando su funcionamiento. ¿Cómo lo podemos medir? Su unidad de medida, o cómo lo podemos medir. Solamente se puede medir su frecuencia con un osciloscopio o un multímetro que pueda soportar el rango de medida o la frecuencia a la que trabaje el cristal oscilador que querramos medir. Los multímetros que traen para medir frecuencias son muy limitados, así que les recomiendo comprar un osciloscopio para que puedan medir este tipo de frecuencias y muchas otras líneas más. Esto sería lo más básico que podemos hacer con un osciloscopio. Podemos hacer muchas otras cosas. Su letra está identificado con la letra OSC. Esa es su letra, esa es la que nos han enseñado siempre, pero ¿qué es lo que pasa? Me ha pasado que ya no se consigue solamente de esa manera. También aparece como con la letra U, como si fuera un circuito integrado. Sí, señor. Nos sale con la letra U como, no es como si fuera un circuito integrado, porque ya es un circuito integrado que cumple mayor función. Entonces, pero también estamos hablando de un componente que da determinada frecuencia.
Sí, entonces para que no se confundan cuando lo consigan con la letra U. El cristal oscilador que hemos localizado en la tarjeta ha sido de este tipo, que esto es un cristal oscilador que da una frecuencia analógica. Miren que aquí está el tipo de ondas que este cristal oscilador puede dar en este sector. Es una onda con una curvatura, pero ya tenemos el cristal oscilador que viene como tipo circuito integrado, que es este que se encuentra en ese sector. Esto es una imagen ilustrativa que ya nos va a dar una señal mucho más cuadrada, más digital. Entonces en uno tenemos una señal analógica y en el otro vamos a tener una señal digital. Entonces ya sabemos que están representados con la letra OSC en el plano esquemático o la letra U como circuito integrado, que lo es. ¿Cómo lo vamos a conseguir también? En su simbología vamos a ver aquí, vamos a acercar un poco más lo que es la gráfica. Y aquí vemos la simbología y vemos la referencia o la letra que pues estuvimos hablando que lo representa. Miren su letra, miren cómo lo podemos conseguir de una manera y cómo lo podemos conseguir de otra manera. Esa sería su simbología, pero la letra nos va a orientar mucho a decirnos si es un cristal oscilador o un componente que se encarga de dar cierta frecuencia. Listo, entonces aquí tenemos su unidad de medida. Sí, que solamente pues para saber si en realidad está dando su frecuencia lo podemos hacer solamente con nuestro osciloscopio, poder ver esa frecuencia. Con nuestro multímetro tradicional o normal solamente vamos a poder medir voltaje, pero no vamos a saber si en realidad está dando la frecuencia que debería dar, su frecuencia correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que sabemos ya de él? Que él se encarga de recibir un voltaje y da una frecuencia. Listo, entonces ahora vamos al plano esquemático. Y vamos a buscar en el plano esquemático un cristal oscilador. Vamos a acercarnos por aquí por el PEMIT, debería haber uno. Y miren que aquí conseguimos uno rápidamente. Ya solamente mirando su letra. Miren que aquí dice OSC. Eso está representado a un cristal oscilador. Listo, entonces ya esa sería una de las formas. Pero miren que en este otro sector vemos uno que ya no nos dice OSC, sino que nos dice U. Y vamos a revisar, ese está cerca de donde se conecta la cámara principal. Y el otro está aquí en la parte superior del PEMIC. Vamos a cambiar al microscopio. Y vamos a verificar con esta tarjeta de prueba que tenemos para identificarlos visualmente. Uno parece un micrófono, para hacerlo más fácil, parece un micrófono. Y el otro parece un circuito integrado. Miren que aquí tenemos uno. Y aquí tenemos el otro. Incluso este también parece un micrófono, el que tiene la letra U, pero vamos a ver dónde conseguimos el que nos da esa señal digital. Vamos a volver a nuestro plano. Vamos a ver. Y por acá podemos conseguir el que nos da la señal digital. Dice que es el U7002. Incluso está en la parte de radiofrecuencia. ¿Listo? Vamos a ubicarlo por acá en el microscopio. Y aquí lo podemos ver. No sé si ustedes lo alcanzan a observar ahí donde está. Listo, aquí lo puedo ubicar en esta zona. Listo. Ahora vamos a medirlo. Vamos a tratar de encender este equipo y vamos a medir en voltaje. Vamos a medir en voltaje. Recuerden que este oscilador debe llegarle un voltaje y debe dar cierta frecuencia. Vamos a hacerle seguimiento donde conseguimos su entrada y donde podemos medir también su salida. Recuerden que es una frecuencia. Vamos a hacerlo con el multímetro, a ver si el multímetro nos da algún indicio, nos ayuda con algo a la hora de hacer este pequeño diagnóstico, esta pequeña revisión de este componente. Listo. Entonces vamos al plano. Aquí estamos en el plano. Entonces vamos a agarrar primero este que sabemos que como es tipo micrófono o así de metal, es un cristal oscilador que da una frecuencia analógica. Recuerden que el que es como un IC, su forma, como un circuito integrado, ese da una señal más cuadrada, una señal digital.
Lo digo de esta manera, muchachos, porque es mucho más fácil de entender, porque si quisiéramos hablar de ese componente que da esas señales digitales, esas señales de sincronización, pudiéramos hablar mucho, pero la manera más sencilla en la cual ustedes me pueden entender el funcionamiento es esta. Por eso lo hago de esta manera. ¿Sí? Listo. Entonces espero que eso lo entiendan. Entonces vemos que hay una entrada y llega por medio de un capacitor. Dice que es un voltaje regulado de 1.8. Listo. Entonces su entrada es de 1.8 y su salida sería una frecuencia que podemos medir en este condensador, porque miren que ya aquí sale, aquí dice su entrada de alimentación y off es su salida. Aquí hay un nodo, se divide a este componente y le da la sincronización a este que es el transceiver. Entonces aquí en este condensador podemos medir lo que es la sincronización. Vamos a ver dónde lo conseguimos. Y precisamente está aquí al lado del transceiver. Listo. Entonces vamos a verificar que tengamos ahí qué cantidad de voltaje podemos tener ahí en esa línea. Ubicar por acá punta negativa de nuestro multímetro, a ver si se nos facilita un poco más la medida. Ubicamos esta puntica acá que podamos tener una mano libre y poder hacer las medidas con más comodidad. Listo. Volvemos al microscopio. Y al darle, recuerden que debo darle encendido para que esas señales y esos voltajes estén presentes. Si yo no alimento el teléfono y no lo enciendo, no voy a poder medir. Ya ese tipo de componentes sí lo tenemos que medir montado y con el teléfono encendido para poder saber si está trabajando. Vamos a ver cómo nos acomodamos aquí que no hemos podido. Vamos por acá con algo. Listo, entonces ahí ya nos acomodamos. Vamos a ver en cuál de los dos llega el voltaje de 1.8. Dicen que es un condensador y debe ser alguno de estos dos. Vamos a prender nuestro multímetro porque si no, no vamos a poder medir. En voltaje, damos encendido. Y tengo prácticamente 1.8, listo. Ahora quiero medir en el condensador, que es este, que está aquí, que es donde él sale y da la sincronización al transceiver. Voy a ver en voltaje cuál es el voltaje máximo que puede tener esa línea o esa frecuencia. ¿Cuál es el voltaje que maneja esa frecuencia? Y me dice que el voltaje máximo que me está capturando mi multímetro es de 1.2. Sé que hay algo, pero no sé si la frecuencia es correcta. Recuerden que mi plano me dice que es una frecuencia de 26 MHz. Entonces yo debo verificar que esa frecuencia esté y la única manera de saberlo es con mi osciloscopio. ¿Listo? Entonces vamos a cambiar ya aquí. Dejemos ya nuestro multímetro quieto. Acomodar aquí un poco más la cámara. Vamos a cambiar la cámara para que se vea eso completo y arriba ustedes pueden ver pequeñito lo que es el microscopio. Entonces lo que voy a hacer es tratar de capturar esta señal. Entonces voy a poner mi osciloscopio para poder capturar esta señal a 200 milivolts y voy a ponerla a 20 nanosegundos. Entonces voy a ubicarla ahí para que me tome bien esa frecuencia y poderla capturar clara con la mejor definición. Y ahí puedo ver
vamos a capturarla, lo que es la frecuencia, y aquí me dice que es de 26 MHz. Entonces ya pude capturar la frecuencia y sé por lo menos que ese cristal oscilador está dando su frecuencia como debe darla. Recuerden que esta sincronización sale al presionar el power por un segundo, ya debe estar presente, ¿sí? Es algo muy rápido que sucede en el encendido del equipo. Entonces miren que esta señal tiene una curvatura. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a revisar el otro que da una señal más digital. Recuerden que es este que está aquí. Listo. Aquí vamos a tratar de verificar con nuestro plano cuál sería su entrada, porque ya ese tiene más contactos, ese tiene 6 pack y da ciertas sincronizaciones, pero por ahora solamente estamos verificando su funcionamiento. No se pongan a pensar en fallas ni en cosas, sino solamente verificando su funcionamiento y cómo lo podemos medir. Listo, entonces vuelvo al plano. Tomo el componente. Listo. Ah, incluso miren que la sincronización también se la da, o esa señal de reloj la recibe ese para dar lo que es una sincronización al procesador y a lo que es Wi-Fi, al módulo de Wi-Fi y Bluetooth. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos medir esa sincronización. Vamos a ver dónde la podemos medir. Dice que está en el pack A2. Listo. Recuerden que vamos a ubicar el pack A2. Bueno, eso ya lo aprenderán a lo que pues empecemos a hablar de sobre lo que es lectura de planos esquemáticos ya en la capacitación intermedio avanzado, para no hacer esto tan largo. Entonces vamos a tratar, ya yo conozco más o menos cuál es el pack A2 según su punto. Entonces lo que voy a hacer es medir en ese pack lo que es esa sincronización. Listo, entonces vamos a ver cómo nos las ingeniamos para poder medir. Aquí me va a tocar meter una cuchilla debajo del circuito que pueda tocar el pack. Que aquí creo que hay un puntico. A ver si se deja raspar. Y vamos a ver si ahí puedo hacer la medida. Creo que esa es la línea, si no, pues nos va a tocar meter la cuchillita y hacer la prueba. Listo, entonces vamos a tratar de acomodarnos por acá. Y vamos a acomodar aquí un poco la señal. Vamos a acomodar aquí si nos toca acomodarlo. Vamos a acomodarlo un volt por división. Apagar el equipo. Vamos a tratar de capturarla aquí. Vamos a tratar ahora de acomodarla en el tiempo. Hacerlo un poquito más grande. Vamos a bajarla aquí un poco.
Vamos a volver a capturarla. Ahí pues hace un poquito de ruido por la cuestión de que no tenemos. Pero ya este nos va a dar una señal un poco más cuadrada, a diferencia del anterior que tuvimos. Ya la señal cambia un poco más, ya no es parecida a la anterior que estábamos viendo, sino que ya es diferente, ya es una señal más cuadrada, ya no es como una onda bien marcada como la anterior, sino que ya está ya una sincronización diferente, aunque también es de 26 MHz. Mire que lo que es esa sincronización o esa señal, ese control es distinto. Entonces, muchachos, esta sería la manera en la que nosotros lo podemos identificar visualmente y verificar si está en buen estado. La única manera de poder determinar su frecuencia es con un multímetro que por lo menos tenga la capacidad de tolerar o de medir ese tipo de frecuencias, o con un osciloscopio que pues nos va a facilitar mucho a la hora de hacer diagnósticos y de determinar si tenemos fallas en el encendido en estas etapas. Ya esto es muy extenso, muchachos. Por ahora solamente quiero darles a conocer el componente, cómo se identifica la tarjeta y cómo se puede medir. Pero un cristal oscilador puede causarnos muchísimas fallas, y fallas en las cuales nosotros podemos desconfiar de otros componentes solamente por no verificar esta sincronización que ellos deben dar, o porque una línea de ellas pueda estar alterada. Entonces son cosas que iremos hablando en la capacitación intermedio avanzado, que yo sé que les llenará muchos vacíos, muchas dudas que ustedes tuvieron a través de mucho tiempo, en los cuales ya bajaron procesador, memoria, cambiaron PMIC y la falla siguió con el mismo comportamiento, y fue solamente por no verificar una sincronización, o que una línea de estas que maneja una sincronización no estuviera afectando. Incluso un componente que esté conectado a alguna línea de sincronización puede causarnos un problema a tal magnitud de apagarnos un equipo solamente por tener uno de los componentes a la que esta sincronización llega. No solamente llega a procesador, a procesador o CPU o AP, sino que también llega al módulo de Wi-Fi de Bluetooth y llega al transceiver. Entonces son componentes que nos pueden causar fallas locas en el teléfono por tenerlos pronto en deteriorados o dañados, muchachos. Entonces espero que esta pequeña clase les haya servido, muchachos. Les habla su colega Haider Durán, y los que quieran obtener cupos para la capacitación intermedio avanzado puede escribirnos al número de la página y le pasaremos información. Si pues quiere ser parte de ese gran grupo, esto cambiará todo lo que creíamos sobre diagnóstico hasta ahora, muchachos. Entonces les habla su colega Haider Durán. Recuerden en compartir y dejar sus comentarios. Bendiciones a todos.